Las funciones trigonométricas fueron desarrolladas hace más o menos unos 3000 años en Egipto y Grecia, y fueron desarrolladas sobre todo para resolver problemas, su nombre lo dice, sobre no trigos sino triángulos, ¿sí? Que es la raíz griega de triángulo. En especial problemas de topografía, agrimensura, repartición de tierras. Y la mayoría de ustedes están acostumbrados a usar las funciones trigonométricas en ese contexto. Las funciones trigonométricas que usamos ahora son más o menos son básicamente tres. Y ustedes las vieron así. Ustedes consideraban un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y decían que este ángulo alfa tenía tres funciones trigonométricas asociadas. Esta es la hipotenusa del triángulo rectángulo, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Y las funciones trigonométricas a las que ustedes están acostumbrados vienen de la Edad Media, de los matemáticos de Medio Oriente, y que dicen que es que este cociente del cateto opuesto sobre la hipotenusa no depende del tamaño del triángulo, únicamente depende del ángulo, ¿sí? Si yo divido lo opuesto sobre la hipotenusa en cualquier triángulo rectángulo que tenga el mismo ángulo, siempre me da lo mismo. Entonces es una propiedad del ángulo y se llama el seno del ángulo, seno del alfa. Y si yo divido la longitud del cateto adyacente sobre la longitud de la hipotenusa, eso tampoco depende del tamaño del triángulo, únicamente del ángulo, y a eso se le llama el coseno, ¿sí? Y que si yo divido el opuesto sobre el adyacente, tampoco depende del tamaño del triángulo, únicamente del ángulo, y a eso se le da el nombre de tangente. Esas tres funciones trigonométricas básicas fueron inventadas, desarrolladas, manipuladas desde hace mucho tiempo para sobre todo resolver problemas sobre triángulo. Entonces una de las características, por ejemplo, principales que tienen es que esas funciones trigonométricas únicamente están definidas de manera pues consistente en este contexto para ángulos que van que tengan sentido en un triángulo rectángulo, o sea que van desde 0 hasta 90, sin incluir ni el 0 ni el 90 grados, ¿sí? Y así es como ustedes la mayoría del tiempo las usaron para resolver el problema sobre triángulos. Bueno, en cálculo y en la ciencia moderna y en la ingeniería, las funciones trigonométricas no se usan así. El papel importante que juegan las funciones trigonométricas no es para resolver problemas sobre triángulos, no. Un poquito más adelante les voy a mostrar por qué son tan importantes ahora, por qué las van a usar tanto. Ustedes, como en su vida profesional, muy pocas veces van a tener que resolver un triángulo, pero sí van a usar mucho las funciones trigonométricas, pero en otro contexto muy diferente. Entonces necesitamos que ustedes cambien esta visión de las funciones trigonométricas y adopten una visión más moderna, más completa de las funciones trigonométricas, que ya les voy a decir cómo es. ¿Listo? Acá las funciones trigonométricas están definidas en un triángulo rectángulo, no más. Las funciones trigonométricas ahora se definen en un círculo unitario, ¿sí? Entonces vamos a pensar las funciones trigonométricas sobre un círculo de radio 1, es un círculo unitario. Las funciones trigonométricas van a vivir ahí. ¿Qué significa que es un círculo unitario? Que el radio mide 1, ¿sí? ¿Un qué? Un lo que sea. Un kilómetro, un centímetro, un metro, lo que sea, pero mide 1. Listo. Entonces, primer cambio fundamental. Entonces las funciones trigonométricas se van a asociar ahora sobre puntos en el círculo. Ese punto va a tener asociados unos valores de las funciones trigonométricas. A ese punto le corresponde un ángulo, ¿sí? Le corresponde este ángulo. Llamemos a ese ángulo alfa. Entonces todos los ángulos son correspondientes a un punto en el círculo unitario. Ahora, los ángulos en ciencia moderna, ingeniería, no se miden en grados. Las unidades de grados para medir ángulos vienen de una tradición que va hasta los babilonios, contaban en base 6. Por eso usamos el 12 en los relojes. 12, 6, 12, 3, 6, 9, usamos el 12 en los relojes por ellos.
Todavía tenemos algunos vestigios de ese contar en base 6. El 360 grados para describir una vuelta completa también viene de su uso en base 6, pero eso, 360 ¿qué? O sea, eso no tiene mucha relación con nada. Hay una forma mucho mejor de describir ángulos, que es describir ángulos a partir de distancias. Entonces, el primer cambio que vamos a hacer es que los ángulos los vamos a medir como distancias. Si uno tiene un círculo unitario y tiene un ángulo alfa, la forma más natural de medir el ángulo es decir, que el ángulo, la medida del ángulo es precisamente lo que mida esto. Esta distancia sobre el arco mide alfa radianes. Un radián es exactamente eso. Un radián es el ángulo que barre esta línea cuando usted camina por el círculo unitario una distancia de 1. Entonces los ángulos se vuelven distancias. Esa es la forma más natural de medir un ángulo. Entonces, por ejemplo, este arco hasta acá mide exactamente pi medios. ¿Pi medios qué? Pi medios centímetros o metros o kilómetros, dependiendo de lo que sea este 1. ¿Sí? Una vuelta completa mide 2pi. Entonces, el ángulo correspondiente a la vuelta completa se le llama un ángulo de 2pi. ¿Por qué? Porque la distancia recorrida es de 2pi. Entonces, los ángulos son distancias. Esa es la mejor forma de medir ángulos. ¿Sí? Es la mejor forma de medir ángulos. Además, porque entonces yo ya puedo pensar en ángulos mucho mayores de 90. En ángulos mucho mayores que eso. Yo puedo pensar en ángulos tan grandes como yo quiera, simplemente dándole vueltas a esto. No solamente eso, puedo pensar en ángulos negativos, dándole vueltas a esto en el otro sentido. Entonces ya tenemos una variable alfa que puede ser cualquier cosa. Entonces cuando pensamos en alfa como radianes, ya tenemos una variable alfa que pertenece a los reales. Puede tomar cualquier valor. Positivos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, negativos en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué son las funciones trigonométricas entonces? También son distancias. Las funciones trigonométricas se definen como distancias. El seno del ángulo es una distancia. El seno del ángulo es la distancia vertical correspondiente a ese punto. Esta distancia azul se llama el seno del ángulo. Recuerden que esta hipotenusa acá mide 1. ¿Qué es el coseno del ángulo? Otra distancia. El coseno del ángulo será la distancia horizontal correspondiente al punto. ¿Sí? Esa distancia se llama el coseno del ángulo. Entonces, el ángulo, el seno y el coseno son distancias. El ángulo es una distancia sobre el arco. El seno es una distancia vertical. El coseno es una distancia horizontal. La tangente, ¿qué es la tangente? La tangente no es una distancia. Tangente de alfa se define como el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Y entonces en el lenguaje que hemos venido usando, la tangente es cuánto cambia verticalmente sobre cuánto cambia horizontalmente. La tangente es precisamente la pendiente de la línea que va del origen a este punto. La pendiente de la línea OP. Entonces, tanto el ángulo como el seno y el coseno son distancias. La tangente es una relación entre distancias. Y entre otras cosas, por ejemplo, dado que esta distancia, este radio siempre mide 1, automáticamente obtenemos la relación de Pitágoras. ¿Por qué? Porque esto es un triángulo rectángulo y por tanto el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa siempre serán igual al radio del círculo unitario, que vale 1, que es la ecuación de Pitágoras. Entonces, todo lo que ustedes saben sobre funciones trigonométricas sigue aplicando: ley del seno, ley del coseno, resolución de triángulos, todo el resto de las funciones trigonométricas, secante, cosecante, cotangente, etc. Pero lo importante es que cambien el chip. Los ángulos ahora se miden en radianes, están definidos como cualquier número real, el seno y el coseno están definidos para cualquier ángulo y son distancias. Listo. Y la tangente es una pendiente. Entonces, ¿cómo son las funciones trigonométricas? Entonces empecemos por el seno.
El seno es la distancia vertical correspondiente a este punto sobre el círculo unitario. Eso es el seno. La distancia vertical correspondiente a un punto sobre el círculo unitario. Cuando el ángulo es cero y no se ha recorrido ninguna distancia a partir de este punto en el círculo unitario, la distancia vertical es cero. Entonces seno de cero es cero. A medida que el ángulo aumenta, la distancia vertical aumenta. ¿Sí? La distancia vertical es esta raya roja que está acá, y aquí estoy graficando la función. Entonces a medida que el ángulo aumenta, la distancia vertical aumenta. Lo máximo que puede ser la distancia vertical es cuando yo llegue a este punto de ahí. En ese caso la distancia vertical es exactamente igual a 1 y corresponde con un ángulo de 1 y pico, 1.5, que se le llama pi medios. ¿Sí? El ángulo puede seguir creciendo, la distancia vertical ahora disminuye, pasa al 2, por aquí está el 3 radianes, hasta que llega otra vez a una distancia vertical de 0, que pasa en media vuelta del círculo, que corresponde a una distancia de arco o a un ángulo de 3.14159, que se le llama pi. ¿Sí? El ángulo sigue creciendo, ahora la distancia vertical se vuelve negativa, ahí van 4 radianes, 5 radianes y volvemos a empezar. ¿Qué es un ángulo negativo? Un ángulo negativo es cuando yo considero ahora ángulos medidos en el sentido horario. Entonces ahí hay un ángulo, ahí va un ángulo de menos 1 radián. ¿Sí? Menos 1 radián quiere decir que yo caminé a través del círculo una distancia de 1 en sentido horario. ¿Sí? El seno es negativo ahí, porque la distancia vertical es negativa. El coseno es la distancia horizontal. Cuando el ángulo es 0, la distancia horizontal vale 1. Entonces por eso coseno de 0 es 1. ¿Sí? A medida que aumenta el ángulo, la distancia horizontal disminuye hasta que se vuelve 0 acá y después se vuelve negativa hasta que vuelve a ser 1. Después, ¿sí? Ahí va siendo negativa, otra vez vuelve a ser positiva en este lado y volvemos a empezar. Una cosa fundamental que hay que darse cuenta sobre las funciones trigonométricas, las básicas seno y coseno, que ahí están graficadas las dos, es que son básicamente la misma. Tienen la misma forma, pero son tan importantes que se les dan nombres diferentes. ¿Sí? Si no fueran tan importantes, uno diría, esta es seno y la otra es seno corrida para la derecha. ¿Sí? Pero son tan importantes que a pesar de que hacen lo mismo, hacen exactamente lo mismo, porque una corresponde a mirar este círculo al revés, se les dan nombres diferentes, el seno y el coseno, pero la forma es la misma. ¿Sí? Simplemente están desfasadas. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el rango de estas dos? El rango es de menos 1 a 1. ¿Sí? ¿Cuál es otra característica? La función coseno es par, muy importante, mientras que la función seno es impar. La función seno es par, la función seno es impar. El dominio de ambas son los números reales. El rango es del intervalo cerrado desde menos 1 hasta 1. La función tangente. Entonces la función tangente, como les dije, es la pendiente de la línea correspondiente al ángulo. ¿Sí? Entonces cuando el ángulo es 0, eso corresponde a una línea horizontal. La línea horizontal tiene pendiente 0. Por eso tangente de 0 es 0. ¿Sí? A medida que el ángulo aumenta, la pendiente empieza a aumentar. ¿Sí? Por acá, en algún lugar por acá, cuando las distancias horizontales y verticales son iguales, es decir, cuando el seno y el coseno coinciden, ¿sí? Cuando el seno y el coseno coinciden, tenemos que la pendiente es 1, una pendiente del 100%. Cuando esta línea verde
es la perfecta diagonal. Listo. A partir de ahí, la pendiente sigue aumentando. A medida que yo me acerco al eje vertical, la pendiente empieza a crecer sin límite, ¿sí? Como ya habíamos visto. Por eso la tangente se va para más infinito a medida que el ángulo se acerca a pi medios. Cuando el ángulo es un poquito mayor que pi medios, la tangente ahora viene desde menos infinito, porque la pendiente de estas líneas es negativa, porque esta línea, esta gráfica lineal verde es decreciente, ¿cierto? Ahí la pendiente es negativa, porque el coseno es negativo mientras que el seno es positivo. Entonces la pendiente viene desde menos infinito hasta que se vuelve a ser cero. Ahí ya pasa a ser positiva, se vuelve otra vez más infinito en 3 pi medios y vuelve a volver desde menos infinito, ¿sí? Entonces la función tangente es, el dominio no son todos los reales, el rango sí son todos los reales, y además tiene asíntotas verticales. Tiene asíntotas verticales en todos los múltiplos impares de pi medios. No solamente eso, es una función impar. ¿Cierto? ¿Se ve que es impar o no? Bueno, ¿cuál es el dominio de las funciones de la tangente? Entonces, tangente del ángulo es seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, ¿cierto? ¿Sí? El dominio de la función tangente será el conjunto de los números reales alfa tales que coseno de alfa sea diferente de 0. ¿Sí? O sea, son todos aquellos ángulos cuya distancia horizontal no sea 0. ¿Sí? La distancia horizontal igual a 0 ocurre, una distancia horizontal igual a 0 ocurre ¿para cuáles puntos? ¿Para cuáles ángulos? La distancia horizontal igual a 0 ocurre acá y acá, ¿sí? Entonces ocurre en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, 11 pi medios, ¿sí? O en menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios, menos 7 pi medios, menos 9 pi medios, menos 11 pi medios. Son todos los ángulos que tienen distancia horizontal negativa, perdón, 0, o sea que tienen coseno igual a 0. Entonces estos números son todos los alfa en los reales, tales que alfa no es múltiplo impar del ángulo pi medios. Una forma mejor de escribir ese conjunto es la siguiente. Son los reales, excepto por todos los múltiplos impares de pi medios. ¿Cómo se describe un múltiplo impar de pi medios? Es pi medios por un múltiplo impar. Un número impar es de la forma 2n más 1, donde n es cualquier número entero. ¿Sí? Esa descripción de un conjunto dice los reales quitándole todos los múltiplos impares de pi medios.